El hogar donde se crió Teresa Jiménez estaba rodeado de lujo, extravagancias y poder. Los jardines exteriores e interiores de la mansión estaban rodeados de paz, armonía y tranquilidad. Teresa era hija única de la familia Jiménez, una mujer de 32 años, hermosa por demás, pero el mejor detalle de su fisionomía era su sonrisa malvada. Teresa estaba sentada en el jardín rodeada de fuentes de agua y flores, pero se sentía sola, aburrida y con ganas de sentir adrenalina. Su mente comenzó a buscar dentro de sus memorias y se encontró con uno de los más apreciados por Teresa. Su primer robo, si escuchaste bien, su primer robo a los 9 años. La emoción y la adrenalina de aquel acto aún latían en su corazón, alimentando su deseo de sentirse superior a los demás. Nadie conocía su verdadera cara, y eso le permitía jugar con la gente a su alrededor sin ser descubierta. Teresa no era una ladrona común, provenía de una familia extremadamente rica, dueña de uno de los emporios financieros más importantes del país. Y todo lo que robaba se lo podía costear, pero era la emoción, la adrenalina, el sentirse superior y más inteligente que los demás lo que la llevaban a cometer esos actos. Su vida había sido una cadena de incidentes sin consecuencias, hasta que su padre la envió a manejar la administración de la empresa principal del consorcio. Allí, su mundo cambió para siempre. Teresa Jiménez nació en una familia que lo tenía todo. Su padre, un magnate financiero, y su madre, una mujer de sociedad, le proporcionaron una vida de lujos y privilegios. Sin embargo, desde pequeña, Teresa mostró una curiosidad morbosa por lo prohibido. A los 9 años, durante una fiesta en su casa, se coló en el estudio de su padre y robó un reloj de oro. La emoción de sentir el metal frío en sus manos y la adrenalina de saber que podía ser descubierta la llevaron a una euforia indescriptible. Esa noche, mientras todos dormían, Teresa escondió el reloj en su habitación. La sensación de haber conseguido algo valioso sin ser detectada la llenó de una satisfacción perversa. A partir de ese momento, robaba pequeñas cosas en casa y en la escuela, siempre sin ser descubierta. Su familia, ajena a sus actos, la protegía de cualquier consecuencia. A medida que crecía, Teresa perfeccionó su arte. Robaba en tiendas, en casas de amigos y en eventos sociales. La emoción de jugar con la gente a su alrededor, de saber que nadie veía su verdadera cara, la volvía adicta al peligro. Su vida parecía perfecta, buena educación, amigos influyentes y una familia que la adoraba. Pero bajo esa fachada, Teresa escondía un secreto oscuro y peligroso y mientras más entraba en edad, peor eran sus hazañas. La universidad fue una época de grandes cambios y descubrimientos para Teresa. Se matriculó en una de las universidades más prestigiosas del país, donde la élite académica y social se mezclaba en un ambiente de competencia y lujo. Teresa, con su inteligencia y carisma, rápidamente se hizo notar entre sus compañeros. Teresa vivía en un lujoso apartamento cerca del campus, pagado por sus padres. Su vida universitaria estaba llena de fiestas, eventos sociales y reuniones exclusivas. Sin embargo, bajo esa fachada de glamour, Teresa seguía alimentando su oscuro secreto, el robo. Durante sus primeros años en la universidad, robó en tiendas de lujo, en casas de amigos y en eventos sociales. Siempre encontraba la manera de salir impune, y la emoción de jugar con la gente a su alrededor la volvía adicta al peligro. En la universidad, Teresa formó amistades con personas influyentes y poderosas. Sin embargo, también se ganó enemigos. Su ambición y su deseo de ser la mejor en todo la llevaron a competir ferozmente con sus compañeros. Una de sus principales rivales fue Isabel, una estudiante brillante y ambiciosa que también provenía de una familia rica. La rivalidad entre ellas era intensa y se manifestaba en cada competencia académica y social. Durante su segundo año, Teresa participó en un proyecto de investigación que la llevó a trabajar en equipo con Isabel. A pesar de la rivalidad, ambas tenían que colaborar para obtener buenos resultados.
Teresa, con su astucia, manipuló la situación para que el éxito del proyecto recayera principalmente sobre ella. Isabel, aunque desconfiada, no pudo evitar admirar la habilidad de Teresa para manejar la situación. Sin embargo, la traición y la manipulación de Teresa no pasaron desapercibidas para todos. Teresa también comenzó a explorar sus habilidades de manipulación y engaño. Conoció a un profesor que, aunque casado, mostró interés en ella. Teresa, con su carisma y seducción, lo manipuló para que le diera una mejor calificación en un examen difícil. La emoción de jugar con el poder y la manipulación la volvió adicta a ese tipo de juegos peligrosos. Durante su tercer año, Teresa decidió llevar sus robos a un nivel más alto. Robó documentos importantes de la biblioteca universitaria y los vendió a una empresa rival. La emoción de sentir que podía manipular y controlar la situación la llevó a una euforia indescriptible. Sin embargo, la traición y el engaño dejaron una huella profunda en sus compañeros y en el personal de la universidad. Finalmente, Teresa se graduó con honores. Su inteligencia y habilidades la llevaron a ser una de las mejores de su promoción. Sin embargo, su graduación también marcó el fin de una época y el comienzo de una nueva etapa en su vida. Su padre, orgulloso de sus logros, la invitó a trabajar en su empresa, dándole la oportunidad de aplicar sus conocimientos y habilidades en el mundo real. Cuando Teresa comenzó a trabajar en la empresa de su padre, todo parecía aburrido y sin desafíos. Al principio, su trabajo era rutinario y sin relevancia, pero todo cambió cuando fue enviada a manejar la administración. Allí, encontró una nueva oportunidad para sus robos, pero también para su ambición. Teresa se adaptó rápidamente al ambiente corporativo. Su inteligencia y habilidades la llevaron a destacarse entre sus compañeros. Sin embargo, la falta de cargos relevantes y la rutina diaria la llevaron a sentir una gran insatisfacción. Teresa, con su ambición y deseo de poder, buscaba una oportunidad para demostrar su valía y, al mismo tiempo, alimentar su oscuro secreto. Teresa comenzó a manipular a sus compañeros y superiores para obtener beneficios personales. Con su carisma y astucia, logró que sus ideas fueran escuchadas y valoradas. Sin embargo, su manipulación y engaño dejaron una huella profunda en sus colegas, que comenzaron a desconfiar de ella. Pero siendo hija del dueño del consorcio era poco lo que podían hacer. Finalmente, al concluir su entrenamiento con las formalidades y manejo interno de la administración, Teresa fue premiada por su madre con la jefatura de todo el departamento administrativo, para manejar la administración de la empresa. Teresa estaba eufórica, por fin podría hacer lo que más le gustaba, robar, tantas nuevas oportunidades para tener el control absoluto, si Teresa estaba en su elemento. Cuando Teresa asumió la responsabilidad de su cargo, tomó como asistente a Julia. Esta provenía de una familia humilde y había trabajado duro para llegar donde estaba. Su bondad y honestidad la hacían una persona respetada y querida en la oficina. Características que Teresa sentía que estaban sobrevaloradas en el ser humano. Sin embargo, Julia, además de tonta e inocente, era muy manipulable y Teresa se encargó de cambiarle la vida radicalmente. Teresa comenzó a manipularla. Julia, con su ingenuidad y confianza en los demás, cayó rápidamente bajo la influencia de Teresa, quien rápidamente la convirtió en su cómplice involuntaria. Teresa, con su astucia y carisma, logró que Julia firmara transacciones económicas, estados financieros, etc., sin saber el verdadero propósito. Un día Julia le preguntó al respecto, por lo que Teresa le contestó que si a esas alturas tenía que preguntar para qué era un estado financiero, era mejor que se retirara. Su reacción causó que Julia comenzara a desconfiar de ella. Sin embargo, la necesidad de mantener su trabajo y su miedo a perderlo la llevaron a seguir las órdenes de Teresa. La manipulación y el engaño y los malos tratos de Teresa dejaron una huella profunda en Julia ese día. Iba distraída y no se fijó al cruzar la calle y tuvo un accidente y con ello un reposo largo. Mauricio, un joven economista, también fue asignado a trabajar como asistente de Teresa para suplir el reposo de Julia.
Ese día, cuando Teresa levantó la mirada desde su escritorio, vio a ese hombre y algo dentro de ella por primera vez se emocionó. Por primera vez sintió su corazón latir tan aprisa y supo inmediatamente que ese hombre debía ser suyo. Ahora bien, debo explicarles que Teresa nunca se había enamorado, nunca le había gustado ningún hombre, le parecían tan patéticos, o eran pobres o falta de carácter o simplemente no le gustaba a ninguno. Pero a ese hombre que tenía por delante, ese hombre debía ser suyo. Mauricio provenía de una familia rica y poderosa, pero su vida no siempre había sido fácil. Su energía y determinación lo llevaron a destacarse en el deporte y en los negocios. Y quería abrirse camino por sí mismo y ser dueño de su propio destino, por ello se había alejado del dinero de su familia y vivía como una persona normal. Mauricio era carismático, inteligente y suspicaz. Sabía que Teresa era la hija del dueño del emporio, así que cuando ella comenzó a mostrarse como damisela en apuro y querer más de él que el horario de la oficina, algo no le pareció. Un día, haciendo unos asentamientos en los libros de contabilidad, notó una anomalía y al mencionárselo a Teresa, ésta culpó a Julia. Le mencionó lo difícil que era trabajar con ella por haberse graduado de una universidad pública y de provenir de baja estatus era un poco complicado, pero lo que siguió a Mauricio le pareció más extraño aún. Teresa no podía entender por qué Mauricio, con toda la atención que ella le manifestaba, no le daba entrada. Por primera vez en su vida había conseguido algo más importante que robar. Con Mauricio se mostraba amorosa, divertida y linda, pero su resistencia a ella ya estaba comenzando a molestar. Para convertir en peor los males de Teresa, nada le daba gusto, ni siquiera pensar en todo el dinero que estaba robando de la empresa de su padre, ni en el Rolex que se había robado el fin de semana de la casa de la playa de su mejor amiga. Solo pensaba en Mauricio y en el deseo de hacer lo suyo, pero Julia, precisamente ese mismo día en que ella pensaba invitar a Mauricio a un almuerzo y ponerle algo en la bebida, y bajo pretextos llevarlo a la cama, regresó de su reposo y no tuvo más que invitar a Julia también a ese almuerzo, ya que el pretexto era un almuerzo para el equipo de trabajo. Mauricio, por su parte, quedó muy impresionado con Julia, ya que no se parecía a nada de la mujer insufrible que Teresa había mencionado. A Julia se le notaba una bondad innata, y Mauricio, que en el campo del amor siempre había sido un cínico, comenzó cada vez que veía a Julia. Se ponía nervioso, no paraba de sonreír y hasta tartamudeaba. Cosa que Teresa no tardó en darse cuenta. Su odio hacia Julia aumentó muchísimo y esta vez decidió que debía sacar a Julia del camino. Ya basta de tener que verla a diario y ahora, para colmo, Mauricio se desvivía por esa pobretona. Teresa no podía conciliar el sueño, se había obsesionado con el amor de Mauricio y el odio por Julia. Pero lo primero que debía hacer era sacar a Julia del camino, luego sin Julia en el camino volvería a sus planes originales con Mauricio. Pero mientras Teresa maquinaba todo eso, Mauricio y Julia se volvían cada vez más cercanos. Un día Julia le menciona que Teresa estaba reestructurando unas reglas para la oficina y quería que firmara una serie de documentos. Pero había algunas cosas que no le parecían normales. Mauricio pensó por un momento: hay muchas cosas raras en este departamento. Creo que hay más atrás de Teresa que uno puede imaginar. Veía cómo Teresa manipulaba no solo a Julia sino a todos en el departamento y tenía un mal presentimiento. Su desconfianza hacia Teresa crecía con cada día que pasaba. Además, la atracción que sentía por Julia la hacía el blanco de todas las malas actitudes de Teresa. Ponía a Julia en una situación difícil. Mauricio comenzó a investigar las irregularidades en la administración. Lo hacía con mucho disimulo, pero ya había comenzado a recopilar algunas pruebas en contra de Teresa. Algo dentro de su mente le decía que debería trabajar más rápido porque todo lo que había recopilado involucraba indirectamente a Julia. Y justo en ese momento que pensó en Julia, ella se apareció en su oficina, informándole que no podría asistir a la cena que él le había invitado. Porque Teresa quería que la acompañara a una cena de gala. A Mauricio de plano le pareció que eso estaba fuera de lo normal. Teresa detestaba a Julia, porque iba a querer llevarla a una cena de gala, donde generalmente asistía personalidades y celebridades. Allí había algo raro en esa invitación. Pero al decirle a Julia sus pensamientos,
Esta lo tranquilizó diciendo, si Teresa me hace pasar mal rato te llamaré para que me busques, ok. Y así con la misma preocupación asintió con la cabeza, solo para que Julia creyera que ya no estaría preocupado. Teresa ya llevaba algún tiempo observando la cercanía entre Mauricio y Julia. Cada día que pasaba maquinaba cómo deshacerse de Julia a la vez de hacerla responsable por todo el dinero que ella había robado de la empresa. Claro, tenía que hacer a Julia responsable de todo y así hacer que Mauricio se desilusionara de una ladrona como Julia, y así entre pros y contras de sus diferentes planes se le ocurrió la idea de hacer que Julia bajara la guardia y la viera como a una amiga. Así que sí la llevó a la gala tal cual como había mencionado y lo pasaron regio, y en los días sucesivos la invitó de compras y luego a comer y a la piscina, y Julia cada vez más la veía como a una amiga y no como la malévola jefa que había tenido. Mauricio veía esa amistad con reserva, pero se mantenía a margen trabajando en las sombras recopilando evidencias de lo que ocurría en la oficina. Teresa fue tan astuta que logró que Julia se alejara de Mauricio. Comenzó llenándole la mente de mentiras, le decía que Mauricio se burlaba de ella, ponía sobrenombres y cada vez más iba envenenando la mente a Julia. Y así pasó un mes, la amistad entre ambas mujeres se veía sólido. Un buen día, Julia repentinamente dejó de venir a trabajar. Supuestamente había llamado a Teresa para informarle que no volvería a la oficina, que comenzaría a trabajar en otra empresa. Y eso fue lo único que Teresa le informó a todos en la oficina. A Mauricio eso le pareció extraño. Sí es cierto que Julia se había alejado un poco de él, pero aún los dos se comunicaban fuera de la oficina y si Julia iba a renunciar se lo hubiera informado. Mauricio comenzó a indagar acerca de Julia y nadie la había visto desde hace un par de semanas. Nadie sabía nada de Julia. Mauricio tenía una idea fija, que Teresa tenía las manos metidas con la desaparición de Julia y la única manera de lograr un avance era aceptar las insinuaciones de Teresa. Y con el paso de algunas semanas, Teresa y Mauricio se había vuelto pareja. Mauricio comenzó a dormir en casa de Teresa y aprovechaba cada oportunidad que tenía para registrarle las gavetas o la casa. Un día encontró un estado de crédito y había un cobro por un pasaje a África en barco. Mauricio no supo cómo, pero sabía que eso tenía que ver con Julia. Fue a las autoridades con toda la recopilación de evidencias y llevó un abogado allí. Teresa refutaba que seguramente Julia, como se había robado todo ese dinero, aprovechó para escaparse con esa plata y hasta llegó a poner como evidencia que su padre era el dueño de la empresa. ¿Qué necesidad tenía ella de robarse un dinero que le pertenecía? Como no había pruebas concretas para retener a Teresa, las autoridades tuvieron que dejarla ir. Pero siguieron el hilo del pasaje a África y cuando el barco llegó al muelle, allí encontraron a Julia. La tenían resguardado contra su voluntad. A Julia la iban a dejar abandonada en las calles de Lagos en Nigeria. Teresa estaba sentada en el jardín rodeada de fuentes de agua y flores. Estaba furiosa. ¿Cómo era posible que Mauricio la hubiera engañado de ese modo? Tendría que vengarse de él. Pero mientras comenzaba a pensar en su venganza, sonó su teléfono y al otro lado de la bocina estaba su padre. Teresa nunca lo había escuchado tan molesto. Y así por arte de magia, Julia fue rescatada. El consorcio le pagó una fortuna para no presentar cargo contra Teresa. El padre de Teresa pagó mucho dinero para que no se supiera lo ocurrido, para evitar la caída del precio de las acciones de su empresa en la bolsa de valores. Teresa pagó por lo que había hecho. Su padre la envió a un pueblo minero a trabajar en las oficinas bajo el cuidado de un capataz con mano firme. Teresa no tenía acceso a internet, dinero, joyas, lujos y todas las cosas a las que estaba acostumbrada. Pero su padre no la conocía. A Teresa no le hacía falta nada de esas cosas. Teresa era feliz allí, podía robar, manipular y lo mejor, nadie se fijaba en ella. Nadie sabía que era la hija del hombre más adinerado del país. En cuanto a Julia, ella y Mauricio se comprometieron y se fueron a vivir a la playa. Allí Mauricio poco a poco está logrando que a Julia se le quite las traumas que Teresa le había infligido.